Bien, veamos otro punto referido a la semiología neurológica, que significa o que se refiere a la actitud corporal. Vamos a definirla como la posición adoptada por el cuerpo humano, la posición que uno adopta de manera normal. Dependiendo de la actividad que la persona realice, el cuerpo adoptará ciertas posiciones o cierta actitud. Si está caminando, si está haciendo deporte, si está sentado en su fuente laboral, o por último, si está recostado en la cama al momento de dormir. Para que existan lesiones relacionadas a la actitud, estas pueden ser de tipo local o de tipo general. Las del tipo local solamente producirán una alteración en la actitud de determinadas zonas del cuerpo, como una parálisis del plexo braquial, la lesión del nervio cubital que producirá la mano en garra, la lesión del nervio cubital y mediano que producirá la mano del predicador, lesiones que están comprometiendo a un solo segmento de una de las extremidades o de una parte del organismo. Podemos tener alteraciones generales, como los opistótonos o los emprostótonos, que es una actitud que adopta el cuerpo secundario al tétanos. Cuando la persona padece de tétanos, se arquea. Solamente la cabeza y los tobillos están en contacto con la cama, todo el resto del organismo se eleva a manera de un arco, a lo cual denominamos opistótonos. Puede haber otras actitudes como la posición en gatillo de fusil, la posición que se presenta cuando hay hemiplegia. Cuando hay hemiplegia, eso significa parálisis completa de una mitad del cuerpo. Entonces, hemi es la mitad, plegia es parálisis completa de una mitad del organismo. O la posición paraparética, donde se altera el movimiento de las extremidades que sean pares, o sea, se paralizan las extremidades superiores o se paralizan las extremidades inferiores, ambas extremidades, tanto superiores como inferiores. La coordinación. Para poder realizar distintos tipos de movimientos, como es el de la danza, como son los movimientos que se realizan en la práctica deportiva, o movimientos tan simples como el subir y bajar gradas, se debe coordinar la contracción y relajación de distintos grupos musculares. Un grupo muscular se contrae, otro grupo muscular se relaja. Esto va a producir que distintos segmentos corporales tengan distintos tipos de movimientos. Para realizar este tipo de movimientos corporales se debe precisar de coordinación, que definimos como la capacidad para realizar movimientos voluntarios con precisión y con seguridad. Para bailar cualquier tipo de baile se necesita coordinación. Coordinación para seguir el ritmo de la música, coordinación para que el pie izquierdo realice un movimiento, el pie derecho realice otro movimiento, coordinación para que cierta parte del cuerpo se encuentre en relajación y otra parte del cuerpo se encuentre en contracción. Estos movimientos deben ser precisos y seguros. Es por eso que se practican. Se practica para, por ejemplo, los que bailan en el Gran Poder, los que bailan en el Carnaval de Oruro, ensayan, practican para poder coordinar adecuadamente estos movimientos de manera precisa.
Esto se realiza, esta coordinación, a través del cerebelo. Para realizar una buena coordinación, ¿qué se requiere? Una combinación adecuada de los movimientos. Se debe combinar, nuevamente les repito, contracción con relajación de distintos grupos musculares. Se requiere un buen equilibrio. Y este equilibrio está en íntima relación con la estabilidad. Estabilizar una parte del cuerpo mientras otra realiza un movimiento. Una parte del cuerpo puede estar inmóvil y la otra moverse. Esa es la estabilidad, que está en íntima relación con el equilibrio. Y el equilibrio está controlado por el cerebelo, está controlado además por los conductos semicirculares del oído interno, y además aquí también participa el sentido de la vista. Una persona que está por bajar gradas, mira las gradas, mide la distancia que deben recorrer sus pies, la altura de cada una de las gradas, para poder realizar los movimientos coordinados entre la extremidad inferior izquierda y derecha, para que una vaya delante de la otra, y así sucesivamente mientras vaya subiendo o bajando las gradas. Podemos subir y bajar gradas caminando, podemos subir y bajar gradas corriendo. Este tipo de movimientos, que parecen tan simples, requieren una serie de complejos movimientos de contracción y relajación muscular, participación de las áreas motoras del sistema nervioso central, la participación de la corteza cerebral, la participación del cerebelo, de la vista, del sentido de la vista, o de la conservación del equilibrio a través de los conductos semicirculares. O sea, realizar movimientos coordinados a nosotros nos parece algo innato, ¿no? Ni siquiera debemos pensar para hacerlos. Pero si los analizamos profundamente, esto requiere de una coordinación entre distintos segmentos del sistema nervioso central, en íntima relación y coordinados con el sistema óseo muscular, donde participan además tendones, ligamentos y articulaciones. Cuando se tiene cuando se realiza un movimiento coordinado, los grupos musculares deben realizar el movimiento a una determinada velocidad e intensidad. No es lo mismo levantarse de la cama que trepar una pared. La velocidad con la cual se realizan estos movimientos es distinta. No es lo mismo agarrar un huevo y romperlo adecuadamente para preparar algún alimento que pelar una papa. La coordinación que se requiere entre los movimientos de las manos coordinadas con la vista es distinta para uno y otro. La velocidad a la cual se realizan estos movimientos es distinta. Y para poder examinar la coordinación de los movimientos tenemos pruebas. La prueba de los movimientos rápidos y alternantes. Es una prueba muy sencilla de poder realizar en el examen neurológico. Al paciente, en posición de sentado, le pedimos que coloque la mano sobre el muslo y que posteriormente coloque primero la palma y luego el dorso de la mano, y que haga ese movimiento alternante: palma, dorso, palma, dorso, palma, dorso, primero a una velocidad más lenta, y que vaya aumentando la velocidad progresivamente. Este movimiento coordinado por el paciente va a realizarlo sin ningún inconveniente. En este momento podemos nosotros realizar este movimiento con distintos tipos de velocidades, y si no tenemos ninguna alteración a nivel del sistema nervioso central, el movimiento se realizará correctamente, ¿no? Y debemos observar
que el paciente pueda tener la misma coordinación, tanto si realiza a velocidad lenta como a velocidad rápida, y que el ritmo que se mantenga durante los movimientos sea el mismo, que sean movimientos rítmicos. La prueba índice nariz, otra prueba bastante sencilla de poder realizar. ¿Cómo se hace esta maniobra? El paciente está sentado. Inicialmente le pedimos que toque con su dedo índice nuestro dedo índice. La superficie que tiene que tocar es pequeña, pero a través de la vista el paciente logra ubicar el lugar donde debe colocar el ulpejo de su dedo y contrae los músculos necesarios para poder realizar el movimiento de la extremidad superior, relaja otros grupos musculares y coordina todos estos movimientos entre la corteza cerebral, el cerebelo y el tálamo. Luego, al paciente se le pide que cierre los ojos, que extienda ambos brazos hacia los lados en forma de cruz y que alternativamente toque la punta de la nariz con el índice. Primero con el índice derecho y luego con el índice izquierdo, manteniendo esa posición de cruz con los brazos extendidos hacia los lados. Cuando una persona tiene conciencia de sus partes corporales, dónde está ubicada la nariz, dónde está ubicada la rodilla, dónde está ubicado el talón, el abdomen, no necesita ver, puede hacer este movimiento con los ojos cerrados, y eso es lo que vamos a evaluar, que se tenga una coordinación adecuada entre todos los segmentos corporales necesarios para poder realizar esta maniobra. La prueba de índice nariz, lo mismo, pero primero el paciente debe tocar su nariz y luego el dedo del médico, luego su nariz, luego el dedo del médico, primero con la mano derecha, luego con la mano izquierda, hacer este movimiento alternante, obviamente con los ojos abiertos para que la paciente pueda observar dónde se encuentra el dedo del médico, para que así pueda colocar adecuadamente el dedo índice sobre el dedo índice del médico. ¿Qué debe realizar el médico en este caso? Mover la mano a distintos niveles, a distintas alturas, cada vez que la paciente tenga que tocar su dedo. Así se le dificulta un poco el movimiento, y si tiene la coordinación adecuada con cada uno de los movimientos, el paciente podrá localizar el dedo del médico que está en distintos niveles. Primero estará a la derecha, luego lo coloca a la izquierda, luego arriba, luego abajo, más cerca, más lejos. El médico ya ve a qué distancia coloca su dedo y la paciente debe ir colocando su propio índice a la altura que el médico coloque el suyo. La prueba talón-rodilla, similar a las que ya hemos mencionado. El paciente está en decúbito dorsal y con el talón del pie izquierdo debe tocar la rodilla contraria. Luego realizar el mismo movimiento, pero contralateral, con el talón del lado izquierdo tocar la rodilla derecha y hacer este movimiento alternativo, primero un lado y luego el otro. De igual manera, la coordinación requerida para realizar este movimiento se determinará gracias a la interacción que exista entre la corteza cerebral y el cerebelo. Para determinar el equilibrio, podemos utilizar la prueba de Rombl, una prueba también bastante sencilla, que la podemos practicar
en el consultorio, en la sala de internación, pero para lo cual requerimos que el paciente esté en posición de pie. Primero se le solicita al paciente que se coloque de pie, talones y punta de los pies juntos y los brazos o las extremidades superiores extendidas y colocadas a ambos lados del cuerpo. A ver, un momentito, creo que aquí nos falta alguna lámina para explicar adecuadamente cómo se hace la prueba de Romberg. Luego de que el paciente está en esta posición, debe extender los brazos, abrir los dedos y mantener el equilibrio, primero con los ojos abiertos. Está en posición de firme, como decimos, con los pies y talones juntos, extiende las extremidades superiores y abre los dedos de las manos. Y debe mantener el equilibrio. Ese es el primer paso. El segundo paso, en esa misma posición, le solicitamos al paciente que mantenga el equilibrio, pero con los ojos cerrados. Se le dificulta, se le hace más difícil al paciente el mantener el equilibrio en esa posición, en vista de que está perdiendo el sentido de la vista, que es el que nos ayuda a controlar el equilibrio. Y para poder dificultar aún más la mantención del equilibrio, debemos pedirle o debemos realizar pequeños empujones al paciente hacia adelante, hacia atrás, hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho, solicitándole que mantenga el equilibrio. Obviamente nosotros debemos encontrarnos a una distancia prudente del paciente para evitar que en algún momento, si pierde el equilibrio de una manera muy importante, cuidado, se nos caiga. Entonces debemos cuidar que el paciente no se lastime, ¿no? De esta manera dificultamos aún más la conservación del equilibrio. Esa es la prueba de Romberg o maniobra de Romberg. Existe también una variante que se llama la maniobra de Romberg sensibilizada. Maniobra de Romberg sensibilizada. En esta maniobra de Romberg, la posición del paciente es la misma, está de pie, con las extremidades superiores extendidas, los dedos de ambas manos abiertas, pero le pedimos que ponga un pie delante del otro. El talón de uno de los pies que choque con la punta de los dedos del pie del otro lado, ¿no? Un pie delante del otro. Primero con el pie izquierdo por delante, luego con el pie derecho por delante. Esta posición minimiza a lo mínimo posible la base de sustentación que tiene el paciente. Ya le es más difícil conservar el equilibrio en esa posición con los ojos cerrados. Y para dificultar aún más la maniobra, de igual manera le realizamos pequeños empujoncitos hacia adelante, hacia atrás y hacia los costados, cuidando de que el paciente no se nos caiga. Si el paciente logra conservar el equilibrio correctamente con cualquiera de estas posiciones que hemos explicado, el equilibrio está completamente normal, está conservado. La coordinación entre cerebelo y conductos semicirculares está conservada. Pero si el paciente no logra mantener el equilibrio y se desequilibra hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho, hacia adelante o hacia atrás, ya podemos indicar que existe alguna alteración, sobre todo a nivel cerebeloso, que es la que está ocasionando esta dificultad para mantener el equilibrio. Esta maniobra de Romberg se vuelve positiva cuando el paciente no puede conservar el equilibrio y es propia de patologías como el síndrome vertiginoso. Personas que constantemente están con mareo, que apenas se levantan de la cama, sienten que todo les gira, no pueden conservar el equilibrio. Situación similar a la que ocurre cuando una persona consume bebidas alcohólicas en exceso.
el alcohol deprime el sistema nervioso central. Y cuando llega a deprimir al bulbo raquídeo, se desconecta el centro de control del equilibrio del cerebelo del resto de las estructuras del sistema nervioso, y la persona que ha bebido no puede caminar y se cae. Es lo que sucede en las personas que han bebido alcohol en exceso. Sistema motor: la marcha, cómo camina el paciente, con qué posición adopta su cuerpo al momento de estar en reposo o en movimiento. Para evaluar el sistema motor debemos determinar la posición corporal, si existe la presencia de algún movimiento involuntario, como es el caso del temblor del Parkinson, la característica de los movimientos que debemos pedir al paciente que haga, como que abra y cierre la mano, que extienda los antebrazos, que coloque las extremidades superiores sobre la cabeza, que suba y baje las rodillas, que camine, que dé unos pasos ahí en el consultorio o en la sala de internación. Todos estos puntos son los que debemos evaluar, y sobre todo la coordinación de los movimientos. Todos estos movimientos deben ser adecuadamente coordinados, y evaluamos siempre de manera bilateral para hacer la comparación. Primero el lado izquierdo del cuerpo, luego el lado derecho. La mano izquierda y luego la mano derecha. La rodilla izquierda, luego la derecha. Siempre hacer el examen de manera comparativa entre un lado y otro. La posición que adopta el cuerpo. Fíjense la imagen que tenemos acá. Es un niño con parálisis cerebral. Vemos cómo la extremidad superior adopta esta posición, el codo con hiperflexión, la muñeca con hiperflexión y los dedos de la mano también con hiperflexión. Y en cambio tiene extensión de las extremidades inferiores. Es una posición que el niño con parálisis cerebral adopta de manera permanente. La posición que adopta el cuerpo se la debe evaluar tanto en reposo como en movimiento. Cualquier posición anormal, cualquier posición no solo de un segmento corporal, sino de todo el organismo, ya es señal de que existe deficiencia neurológica. Y el típico ejemplo es el de la parálisis cerebral. ¿Por qué se produce la parálisis cerebral? Lamentablemente, la mayor parte de las veces es iatrogénica, y la culpa la tiene el médico, porque esto sucede al momento del nacimiento. Cuando el niño está en la cesárea o en el parto, y cuando se corta el cordón umbilical, deja de recibir el aporte de oxígeno de la madre y debe oxigenar su cerebro inmediatamente para que el oxígeno ponga en funcionamiento o mantenga el funcionamiento del sistema nervioso central. La hipoxia neonatal por circular de cordón, ¿no? Cuando el cordón umbilical se enrosca alrededor del cuello, puede producir hipoxia cerebral. Traumatismos en el momento del parto, por ejemplo, la desproporción cefalopélvica, cuando la cabeza del bebé es muy grande en relación a la pelvis de la mamá. Ese bebé no va a salir. Pero hay mujeres que son tan caprichosas que quieren parto, no quieren cesárea, y se hacen atender no por el médico a veces, sino por una partera o a veces por un mismo familiar, y lo hacen en casa, y el bebé es empujado y empujado y empujado contra un estrecho segmento por el cual su cabecita no va a pasar, y esto va a producir hipoxia, y el bebé va a nacer con hipoxia cerebral, y esta es la primera causa para la presencia de parálisis cerebral. Obviamente que no es la única.
infecciones cerebrales como la meningitis neonatal, los cuadros febriles neonatales, por eso en pediatría hay que tenerle terror a la fiebre, porque puede ocasionar desde un síndrome convulsivo determinando epilepsia de por vida, hasta la presencia de estos daños neurológicos de distintas magnitudes, donde la parálisis cerebral es una de ellas. La presencia de movimientos involuntarios. Verificamos presencia de temblores de segmentos corporales pequeños, como el temblor que se presenta a nivel de los párpados, temblor fino a nivel de las manos. Recuerdan lo que en algún momento creo que ya vimos relacionado a la tiroides. El hipertiroidismo tiene un temblor fino. Los tics nerviosos o las fasciculaciones de segmentos corporales, de segmentos musculares, donde pequeños grupos musculares tienen contracciones involuntarias rápidas y esporádicas. Se presentan durante un lapso de tiempo determinado, que pueden ser un par de segundos hasta un par de minutos, y así como aparecieron se pierden. Debemos determinar la localización, calidad de estos movimientos, frecuencia, ritmo y amplitud. Si son movimientos rítmicos, si son movimientos frecuentes, si son movimientos amplios, como mover las manos o los brazos como si estuviera uno recitando, o siempre son movimientos más pequeñitos, más cortos en amplitud de movimiento o más cortos en tiempo. Todas estas circunstancias son las que debemos determinar con la presencia de movimientos involuntarios. También debemos determinar si estos movimientos involuntarios se producen cuando el paciente está en reposo o cuando el paciente se encuentra realizando algún movimiento. Y esta circunstancia tan sencilla nos ayudará a diagnosticar, por ejemplo, el Parkinson, la enfermedad de Parkinson, donde el paciente se encuentra o presenta estos movimientos involuntarios al momento de realizar algún tipo de movimiento. Cuando está en reposo está tranquilito. Cuando está en movimiento recién empieza el temblor. En el caso del hipertiroidismo es lo contrario. El paciente cuando está en movimiento está tranquilo, pero entra en reposo y recién se presenta el temblor. Debemos determinar las características de la masa muscular. Siempre comparar un lado con el otro. ¿Qué llama la atención de esta mano? La hipotrofia muscular. Los músculos están atrofiados. No es que sea secado, parece, ¿no?, que la mano estuviera seca, pero es hipotrofia muscular. Prácticamente aquí los músculos han reducido su volumen a lo mínimo. Tenemos una ausencia casi completa de músculos, solamente la mano guarda su forma gracias al esqueleto óseo y a la piel que la recubre. Esto es hipotrofia muscular. Además de la hipotrofia, debemos determinar lo contrario, si hay hipertrofia muscular, que puede estar determinado por un crecimiento, por hipertrofia de los músculos que se produce en casos de ejercicio excesivo, el gimnasio, para ganar masa muscular, ¿no?, que a veces es exagerado. Vamos a ver algunos ejemplos donde vemos que algunos grupos musculares pueden crecer excesivamente. No debemos olvidar un viejo aforismo médico que dice: músculo que no se mueve, músculo que se atrofia. Cuando el músculo está activo, gana fuerza, gana volumen el músculo, porque está en actividad continua. Un músculo inactivo pierde volumen. Esta circunstancia podemos observarla en pacientes hospitalizados, por ejemplo, con plegias, o sea, con parálisis
de extremidades, parálisis de la mitad del cuerpo o de la mitad superior o inferior o mitad izquierda o derecha. La zona que no se mueva va a perder masa muscular, va a perder volumen muscular. Pacientes que están hospitalizados durante tiempos muy prolongados, pacientes con daño neurológico severo, presentan esta disminución del volumen que conocemos como hipotrofia muscular. Por lo tanto, ¿qué es el trofismo? El trofismo muscular es la característica en cuanto a volumen que tienen los músculos. Cuando disminuye el volumen, conocemos como atrofia, y cuando aumenta el volumen, como hipotrofia. ¿Qué es la atrofia? La pérdida de volumen. Fíjense, estas extremidades inferiores se ven flaquitas, delgaditas. No es que el paciente haya enflaquecido, que haya hecho dieta. La característica de estas extremidades inferiores que observamos se debe a hipotrofia muscular. Paciente que se mantuvo en decúbito, se echaba en su cama durante largos periodos de tiempo, y esto está ocasionando hipotrofia de los músculos. Y se asocia a debilidad. Pacientes que están en cama durante mucho tiempo, les cuesta luego volver a su actividad normal, les cuesta hasta ponerse de pie por la debilidad muscular que han adquirido sus extremidades. A estos pacientes se les debe realizar un tratamiento con apoyo de fisioterapia para fortalecimiento muscular y para tener mayor fuerza muscular. En estas circunstancias, básicamente a los pacientes hay que enseñarles a caminar nuevamente. Hay que enseñarles a ponerse de pie, a colocar un pie delante del otro, porque no llegan a tener la fuerza necesaria como para realizar estas actividades tan sencillas. Y esta es la hipertrofia. Obviamente esta imagen nos muestra una hipertrofia exagerada de grupos musculares. Paciente o una persona que ha realizado seguramente ejercicio en un gimnasio, logrando el aumento del tamaño de los músculos. Este aumento del tamaño se acompaña de aumento de volumen y aumento de la fuerza muscular. En la mayor parte de las veces simplemente se manifiesta como una alteración de tipo estética. Esto simplemente es hasta desagradable a la vista ver semejante desarrollo de los músculos, pero mayor implicancia clínica muchas veces ya no llega a tener. Una cosa es el trofismo muscular, que es esto que acabamos de ver, el volumen que tienen los músculos, y otra cosa es el tono muscular. ¿Cómo definimos o cómo conceptualizamos al tono muscular? Es el proceso de semicontracción permanente que tienen los músculos. Un estado de semicontracción permanente que tienen los músculos. Eso significa que inclusive cuando una persona está durmiendo, sus músculos tienen cierto grado de contracción, pequeña, mínima, pero tienen cierto grado de contracción. A eso se denomina tono muscular, como la resistencia a la movilización pasiva. Determinamos el tono muscular a través de la observación de que el paciente se resista a movimientos que nosotros vayamos a practicar. Esos son los movimientos pasivos. Si el paciente está echado en la camilla del consultorio, totalmente relajado, y sin avisarle agarramos el pie y tratamos de elevarlo de la camilla, el paciente va a poner cierta resistencia al movimiento. No es como agarrar
un objeto inanimado y levantarlo de la mesa. Se tiene cierta resistencia. Esa resistencia al movimiento pasivo es el que está determinado por el tono muscular. El tono muscular se mantiene gracias a un arco reflejo, que está determinado por el músculo, una vía aferente que va hacia la médula espinal y una vía eferente por un nervio que llega hasta este músculo, donde se mantiene este estado de semicontracción permanente. El tono muscular además está controlado por la vía piramidal, la extrapiramidal y también el cerebelo. Muchas veces determinar el tono muscular no es sencillo. No es sencillo determinar el tono muscular. Cuando el paciente presenta hipotonía muscular o flacidez, ahí podemos determinar de manera mucho más fácil. Pero en condiciones donde el tono muscular ha disminuido levemente, puede pasar hasta inadvertido. Es difícil poder determinar el tono muscular. Cuando aumenta el tono muscular, hablaremos de espasticidad, rigidez o paratonía. ¿A qué se refieren estos conceptos? La espasticidad, aumento del tono, sobre todo al inicio del movimiento. El paciente está en reposo, pretende realizar un movimiento mínimo y se pone duro, aumenta el tono de sus músculos y esto dificulta que el movimiento pueda ser iniciado. Se acompaña de desplazamientos rápidos y pasivos de los grupos musculares que están endurecidos o que se ponen duros, que dificultan el movimiento. Esta situación puede presentar contracturas permanentes, bastante intensas, y sobre todo predomina en músculos flexores de los miembros superiores y en extensores de los miembros inferiores. Sobre todo esta espasticidad de los músculos extensores de miembros inferiores será los que determinen la dificultad para ponerse de pie, como esta imagen que estamos viendo acá. Y si luego con muchísima dificultad el paciente logra ponerse de pie, será más difícil aún que dé un solo paso. ¿Recuerdan lo que les dije de la coordinación? Y hemos puesto hincapié en eso de la coordinación. Que deben relajarse ciertos músculos y flexionarse otro grupo muscular. Deben extenderse algunos segmentos corporales y flexionarse otros. Si están lesionados los músculos extensores de los miembros inferiores, se pierde la coordinación con los músculos flexores y por lo tanto esto impide el movimiento. La espasticidad, por lo tanto, va a dificultar o impedir por completo movimientos muy simples y a veces pequeños movimientos de pequeñas zonas corporales. La espasticidad se produce por lesiones a nivel de la vía piramidal. La rigidez se produce por contractura sostenida de músculos flexores y también de músculos extensores. Al haber esta contractura continua y permanente de estos grupos musculares, se tiene o se va a encontrar resistencia a movimientos pasivos. Fíjense acá esta imagen. El médico está agarrando la muñeca del paciente que tiene los dedos flexionados. Con la otra mano, ¿qué está tratando de hacer? Extender los dedos, abrir la mano. Pero como existe rigidez en los músculos flexores, los dedos se mantienen duros y no pueden realizar este movimiento de extensión. Cuando se practica un poco de fuerza para poder abrir los dedos, si vale el término, la muñeca se mueve como si tuviera engranajes. Se mueve poco a poco, asemejando
ruedas dentadas de un engranaje. Esta situación de la rigidez puede afectar a cualquier grupo muscular. Puede estar presente en extremidades, puede estar presente en la cara, puede estar presente en músculos de la columna, puede presentarse en cualquier lado. Rigidez, o sea, los segmentos corporales están rígidos, lo cual también dificulta el realizar movimientos simples. La rigidez se produce por lesión de la vía extrapiramidal. La parotonía es el aumento de tono constante y permanente. Va a existir oposición a cualquier tipo de movimiento. Puede ser movimiento de flexión, puede ser movimiento de extensión. Cualquier movimiento tiene una oposición férrea, una oposición muy marcada. El paciente se mantiene inmóvil, porque no puede realizar estos movimientos voluntariamente y tampoco es pasible a realizar movimientos de manera pasiva, ni movimientos activos ni movimientos pasivos, y se produce por lesión a nivel de lóbulos frontales del cerebro, relacionado con algún tipo de patología psiquiátrica como la demencia, o inclusive en algunas variantes de la esquizofrenia. ¿Qué es la hipotonía? La pérdida del tono muscular. Todo lo contrario, los músculos están flácidos, blandos. No existe resistencia alguna al movimiento pasivo que va a practicar el médico. Realmente es como si fueran las extremidades, como si fueran de gelatina. Entonces, uno puede agarrar la extremidad y levantarla, no va a presentar ningún tipo de resistencia, a pesar de que el paciente voluntariamente quiera resistir el movimiento, quiera hacer fuerza para que esa zona que está siendo evaluada no se mueva, no logra resistirse al movimiento, porque el tono muscular está completamente alterado. Decíamos que el tono está controlado por un reflejo miotático a nivel de la médula espinal. Lesiones de este arco reflejo en su vía aferente o en su vía eferente son los que producirán la hipotonía. Fíjense estas imágenes para que podamos entender adecuadamente cómo se presenta la hipotonía. Un bebé recién nacido tiene bastante resistencia a movimientos. Un bebé que está con todo su sistema nervioso central adecuadamente conservado tiene la capacidad de mantener la cabecita erguida. Cuando se le agarra a nivel del abdomen, las extremidades no están así flácidas como acá, siempre tienen cierto grado de contracción. Esta es una hipotonía neonatal, la que estamos viendo en las imágenes. El bebé, seguramente por alguna situación como la hipoxia cerebral, ha perdido el tono general, en forma general, de todos sus grupos musculares, y no va a presentar ningún tipo de resistencia al movimiento. Si alguno de ustedes es papá, mamá y tiene hijos pequeños, entenderá lo que les estoy indicando, puesto de que para cambiar el pañal a un bebé, uno tiene que pelearse con el bebé, ¿no? Porque mueve las piernitas, mueve los brazos, mueve todo el cuerpo. En cambio, estos bebés hipotónicos no tienen ningún tipo de movimiento. La hipotonía llega a tal punto de que el tono muscular está en lo mínimo, y a pesar de que el volumen del músculo está conservado, no tenemos la participación de la parte neurológica, y por lo tanto este bebé no tiene resistencia a ningún tipo de movimiento. Sus movimientos voluntarios activos también son mínimos y a veces hasta imperceptibles. La exploración del tono
se debe realizar en reposo inicialmente. Si se observa espasticidad, las extremidades superiores o inferiores adoptarán una postura fija. Esta postura fija puede ser en hiperextensión o también en hiperflexión, sobre todo en hiperextensión. Las extremidades están completamente extendidas. Más raro es que se presente con hiperflexión, sobre todo es con hiperextensión. Como un muñeco, como una muñeca, ¿no? Las muñecas usualmente tienen los brazos y las piernas extendidas. Imagínense eso, pero en una persona. La posición que va a adoptar la extremidad va a depender de la gravedad. Dependerá de la gravedad. Es por eso que en la imagen previa que veíamos, teníamos a un bebé con las... A ver, volveremos a esta imagen. Aquí. Los bracitos colgando hacia abajo y las piernas igual, porque es acción de la gravedad. Si se lo pone de espaldita, sus extremidades se mantendrán en extensión. O sea, los segmentos corporales adoptan su posición en base simplemente a la gravedad. La fuerza muscular. ¿Cómo se evalúa la fuerza muscular? Pidiendo al paciente que impida movimientos que nosotros vayamos a hacer. O sea, que ofrezca resistencia a movimientos. Por ejemplo, acá, el médico está colocando sus manos sobre las muñecas de la paciente y el médico está realizando un movimiento que hacia abajo, ¿no? Hacia abajo, está tratando de empujar hacia abajo las muñecas. Se le pide a la paciente que se resista a ese movimiento, que imponga fuerza a nivel de la extremidad superior, que haga la fuerza necesaria como para que no le ganemos con la fuerza, con nuestra fuerza. El paciente tiene que resistirse a ese movimiento. Puede ser cualquier segmento corporal, tanto con las extremidades en flexión, en extensión, para poder determinar si hay fuerza conservada y realizar la comparación, ¿no? Tanto entre el lado derecho como con el lado izquierdo. Otra maniobra. El médico coloca una mano a nivel del hombro del paciente y agarra la muñeca en esta posición, entrelazando las manos. ¿Qué se le pide al paciente? Que jale hacia su lado mientras el médico jala hacia el lado contrario. Cada quien tiene que ejercer la fuerza necesaria como para que no le gane. Si la fuerza muscular está conservada, el médico podrá evaluar esta situación viendo que el paciente tiene la fuerza necesaria como para que su mano se mantenga en la posición inicial. Ahora, si el paciente no tiene fuerza, el médico ganará, si vale el término, ¿no? Y la mano se irá hacia el pecho del médico, hacia esta zona. Es una manera sencilla de evaluar la fuerza. Podemos realizar este mismo procedimiento con otros segmentos corporales como el tronco o las extremidades inferiores. Para poder clasificar a la fuerza, se utiliza la tabla que le da un puntaje de 0 a 5. Puntaje de 0, no hay contracción, el músculo está paralizado. Puntaje de 1, se nota que hay un intento de contracción muscular, pero sin movimiento. Hay un esbozo de contracción. El paciente voluntariamente quiere contraer un grupo muscular, pero no puede hacerlo. El grado 2, movimiento completo, pero no se opone a la gravedad, si no se opone a la gravedad. El grado 3, movimiento completo, solo contra la gravedad. El paciente puede mover, pero solamente venciendo la gravedad. Si está echado en la cama,
podrá levantar la extremidad superior venciendo la gravedad. El grado 4 podrá levantar la extremidad superior venciendo la gravedad y además resistencia. Ponemos la mano para impedir que el paciente eleve la pierna y puede realizar este movimiento con una resistencia moderada. Y el grado 5, el paciente puede realizar el movimiento completo venciendo la gravedad y venciendo la resistencia que nosotros ejerzamos. Ya en este grado 5 colocamos, en el ejemplo que estamos dando, la mano a nivel de la pierna y el paciente tiene que ganarnos, tiene que vencer nuestra fuerza y levantar la pierna encima sobre la superficie de la cama para vencer la gravedad y debe vencer la resistencia que está ejerciendo nuestra mano. Cada segmento corporal o cada grupo muscular podrá ser catalogado en base a estos 5 grados que se tiene para evaluar la fuerza muscular. ¿Cómo exploramos? Paciente que debe estar relajado. Las extremidades deben estar en relajación. Yo les digo a los pacientes, vamos a realizar esta evaluación, por favor, manténgase tranquilo, relájese, no realice ningún tipo de movimiento a menos que yo se lo pida. Y si voy a mover su brazo, su pierna, deje que yo la mueva. Luego, el examinador, el médico, debe mover cada una de las extremidades en cada una de las articulaciones, por ejemplo en las extremidades inferiores, primero a nivel de tobillos, rodillas, cadera, en superiores muñeca, codos y hombro, alternativamente entre el lado izquierdo, entre el lado derecho, realizando movimientos de flexión, extensión y rotación. De esta manera vamos a poder determinar si ambos lados tienen la misma fuerza muscular, si ambos lados tienen el movimiento conservado, si algún lado tiene alguna resistencia al movimiento o si algún lado tiene disminución del tono o de la fuerza muscular. Esta exploración se debe realizar las veces que sea necesario, tanto en toda una extremidad como en segmentos corporales ya más específicos. La fuerza, entonces, se puede explorar también en pequeñas zonas, como este ejemplo que vemos que se está evaluando la fuerza a nivel del hombro. Podemos explorar la zona cervical, podemos explorar la zona de la cadera, la zona de la pelvis, y ya podemos realizar exploraciones segmentales que se deben coordinar con las pruebas generales. La prueba de Stewart-Hall es la que habíamos visto previamente, una mano sobre el hombro del paciente, la mano del médico entrelazada con la mano del médico y del paciente, ambas manos entrelazadas, y debe oponerse a la resistencia. La prueba de Stewart-Hall se considera positiva cuando, por no lograr vencer la resistencia, el antebrazo del paciente va a seguir flexionado hasta que con su mano golpee su propio hombro. De esta manera podemos determinar esta prueba como positiva. Cuando exploramos a las extremidades con el tono, el trofismo y la fuerza muscular, ¿qué debemos ubicar o qué podemos ubicar? Paresia, que es una parálisis parcial, disminución de la fuerza. Plegia, que es la parálisis completa. Si hay parálisis parcial de una extremidad, de un segmento, denominamos paresia. Si hay parálisis completa, determinamos como plegia. Hemiparesia es la parálisis parcial de la mitad del cuerpo, mitad derecha o mitad izquierda, tanto desde la cabeza hasta los pies. La hemiplegia es la parálisis completa de la mitad del cuerpo,
mitad derecha o mitad izquierda. La paraplegia es la parálisis de extremidades inferiores o de extremidades superiores. Sobre todo se presenta a nivel de extremidades inferiores. Y la cuadriplegia, la parálisis completa de las 4 extremidades. ¿Qué situación podrá producir paraplegia? A nivel de extremidades inferiores, fractura a nivel de la columna lumbar que producirá sección de la médula espinal. Todo lo que está por debajo de la lesión de la médula estará paralizado. ¿Qué circunstancia puede producir cuadriplegia? Una fractura a nivel de columna cervical con sección y lesión de la médula espinal a nivel del cuello. Todo lo que está de la lesión hacia abajo, o sea, del cuello hacia abajo, estará paralizado. Esto va a producir cuadriplegia, ¿no? La parálisis de las 4 extremidades. ¿Por qué se produce esta lesión? Fijémonos en el gráfico que tenemos en el lado derecho. Lo que está pintado con plomo es el lado que está paralizado. ¿Dónde se encuentra la lesión? En el hemisferio cerebral contralateral. No debemos olvidar lo que aprendimos en neuroanatomía, que el lado derecho del cerebro controla al lado izquierdo del cuerpo. El lado izquierdo del cerebro controla al otro lado del cuerpo. Porque estas fibras nerviosas que parten de las áreas motoras sufren un entrecruzamiento o decusación a nivel del tallo cerebral, de tal manera que el lado izquierdo del cerebro controla el lado derecho del cuerpo y el lado derecho del cerebro controla el lado izquierdo del cuerpo. No se necesita ser neurólogo ni tener una tomografía para determinar que si existe parálisis parcial o total de una mitad del cuerpo, la lesión está en el hemisferio cerebral contralateral. Simplemente aplicando la semiología podemos llegar a esa determinación. ¿Qué lesiones a nivel cerebral producen hemiplegias o hemiparesias? Hemorragias cerebrales, isquemia cerebral, infarto cerebral, tumores cerebrales que puedan lesionar el área motora a nivel de la corteza, en lo que conocemos como las áreas de Broca. Maniobras para poder determinar presencia de hemiplegia o hemiparesia. La más usada es la maniobra de Barré. El paciente está en decúbito ventral, está echado de barriga. Se le pide al paciente que coloque las piernas en un ángulo de 90 grados con flexión de las rodillas. Y debe mantenerse en esta posición el mayor tiempo posible. Va a llegar un momento en que el paciente se va a cansar y ambas extremidades empezarán a caer, pero al mismo tiempo. Si una de las extremidades empieza a descender antes que la otra, esta pierna, este segmento corporal empieza a caerse antes que el otro se mantiene arriba y el otro empieza a caer, significa que hay paresia. Si ambos caen al mismo tiempo, el movimiento está conservado, la fuerza muscular está conservada, no hay daño neurológico. Pero si una de las piernas empieza a caer antes que la otra, ese lado tiene paresia y por lo tanto ya determinamos lesión a nivel del cerebro del lado contralateral, del hemisferio cerebral contralateral. La maniobra de Mingazzini básicamente es la misma, pero el paciente se encuentra en decúbito dorsal, está echado de espalda. Cadera flexionada, rodillas flexionadas también a un ángulo de 90 grados y en esta posición el paciente debe permanecer el mayor tiempo posible. Cuando existe lesión a nivel cerebral, en el área motora, una de las extremidades empieza a descender antes que la otra. Y este es un movimiento que el paciente no puede controlar. A pesar de que quiera mantener ambas piernas ahí arriba, una empezará a caer lentamente. Este lado presenta también paresia.
Por lo tanto, la maniobra de Barré es en decúbito ventral, la maniobra de Mingazzini es en decúbito dorsal. La maniobra de Mingazzini tiene su variante para extremidades superiores, paciente sentado o de pie con ambas extremidades extendidas. Si uno empieza a caerse, empieza a descender lentamente, este lado parece. En esta imagen es el lado izquierdo, donde está la lesión a nivel del hemisferio cerebral derecho. Debe tener alguna lesión ahí, una hemorragia o un infarto cerebral que está ocasionando que se pierda el control del movimiento voluntario. Evaluación de la marcha. Al paciente se le pide que camine, que dé unos pasos de manera normal, de acuerdo a la caminata normal que tiene, tanto hacia adelante como hacia atrás, que haga un movimiento de giro sobre su propio eje y que siga caminando. De esa manera vamos a evaluar postura del paciente al momento de caminar, si está erguido, si está agachado, si extiende el tronco hacia atrás, si mantiene el equilibrio, si se conserva el movimiento alternante entre la extremidad superior y la extremidad inferior. Cuando se coloca la extremidad inferior adelante, en este ejemplo, en esta gráfica, es el lado derecho, la extremidad inferior derecha, que está colocando el paso hacia adelante. La extremidad superior izquierda, la contraria, acompañará este movimiento. Es lo que todos hacemos al momento de caminar y tal vez nunca nos hemos dado cuenta. Si caminamos, la extremidad inferior está coordinada en su movimiento con la extremidad superior del otro lado. Ambos van hacia adelante y ambos van hacia atrás. Ese es un movimiento coordinado pero alternante. Eso es lo que debemos evaluar. Una persona que camina de manera normal, que tiene su marcha conservada, mantendrá el equilibrio, podrá girar sobre su eje, caminar hacia adelante, caminar hacia atrás, hacia los lados, sin perder el equilibrio y sin cambiar de postura. La marcha que no tiene coordinación, que es una marcha titubeante, inestable, no hay coordinación entre extremidades superiores y extremidades inferiores. Es una marcha donde el paciente titubea, duda qué pie va a colocar delante para poder caminar. Es una marcha que tiene desequilibrio, se conoce como marcha atáxica. Y esta marcha atáxica, muy famosa, se puede deber a lesiones a nivel del cerebelo. ¿Cómo evaluamos la marcha? Que el paciente camine en la habitación. Pasos, talón, punta. ¿Cómo se hace esto? Primero que coloque el talón, luego que coloque la punta de los pies y luego que se pare sobre la punta de los pies. Que camine sobre los talones y que camine sobre la punta de los pies. Es otra manera también de evaluar, dificultando un poco al paciente la conservación del equilibrio, la coordinación entre los movimientos de flexión y extensión y dificultando que mantenga su postura. Una persona en condiciones normales puede realizar estas actividades sin ningún inconveniente y sin caerse. Una persona que ya tenga lesión a nivel del cerebelo o en otras circunstancias a nivel de las áreas motoras del cerebro tendrá mucha dificultad para poder realizar este tipo de maniobras. También pedimos al paciente que dé pequeños saltos en su sitio con ambos pies, luego con un solo pie, que salte de cojito, como decimos vulgarmente, ¿no? Que flexione las rodillas, que haga ese ejercicio de subir una rodilla, luego la otra, tocando la palma de las manos con las rodillas, como cuando hacemos ejercicio, ¿no? Como cuando hacíamos educación física en colegio. Este movimiento de flexión de las rodillas también podemos solicitarle que sea inicialmente de ambas
rodillas al mismo tiempo y luego alternando primero derecha y luego la izquierda. Otra manera de determinar equilibrio, postura y coordinación de movimientos extensores y flexores.